moderación estaba a cargo de la profesora Margarita Orozco. Nos ha solicitado el favor de reemplazarla. Mi nombre es Diego Mazorra, voy a estar moderando esta sesión. El panel es sobre protesta social y movimientos sociales. Vamos a tener a los siguientes panelistas el día de hoy: a Jill Hope de la Universidad de Wisconsin, a Claudia Manuela Marín, Constanza Yáñez Mamante y Javier Ramos Galleguillos de la Universidad Católica del Norte de Chile. Tendremos también a Camila Vargas Mardonet de la Universidad Católica del Norte de Chile, a Leonardo Costa Rodríguez de la Universidad de Brasilia y a Sebastián Valenzuela de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces nos preparamos para asistir a esta sesión. Si quieren participar también de todas las actividades del evento Wayport, pueden seguirnos en la cuenta de Twitter WayportBogotá y a través del hashtag WayportColombia. Entonces, los panelistas ya conocen las reglas, tenemos 15 minutos para las presentaciones y les estaré informando de los respectivos tiempos en su momento. Empezamos entonces, por favor, con Jill Hope. Jill, adelante. Muy buenos días, soy Jill Hope de la Universidad de Wisconsin y es un gran gusto estar acá con ustedes y voy a presentar mis investigaciones en inglés. Espero que ustedes pueden entender. Entonces, okay, so my research is a comparison of the narrative and the social network structure of the Occupy Wall Street movement based in the United States, and also the 15M or Indignados movement in Spain. And so an outline of what I'll be speaking about today is first a little bit about the literature and my research questions. So my research has two parts. The first is qualitative and more of a thick description analysis of the movements and their narrative and what they say and believe about what they do and their values. And then I use that to make some predictions about the network structure and the way that the movements may be related to each other or connected. And so I'll go through that and then discuss the social network structure findings and then of course my conclusions. So first I draw on some literature from geography and the importance of place in how that affects our identity and both and agency, both collective and personal, and the ways that in order to transcend the locality, that movements need to be able to tap into universal discourses of social movements and transcend locality. So, and of course I also draw on communication research and the idea of how there are fundamental changes to the way that we exercise our citizenship using new media technologies, and in particular the work of Manuel Castells and the idea of the global network society and communication power, and the way that social movements can potentially harness new media technologies in new ways in order to circumvent traditional forms of political power. And of course, what's important when we consider power in social movements is both the ability to generate content or representation, self-representation of a movement, and also infrastructure development, and both to develop one's own technologies, but also to circumvent traditional technologies and use them for social justice purposes. Lastly, I pull on literature from sociology and from a social network perspective. And so what that means is I'm looking at the relationships between different actors, between different groups and entities within the movement, and the way that they are, and looking for patterns and the way that they are related to each other, and using that to understand their relationships, rather than looking at variables and correlation or causation amongst them. And lastly, following some work by Pamela Oliver and Daniel Myers, I consider how the movements co-evolve in relation and in strategic interaction with each other, with other movements, but also with authorities and governments, and particularly in the case of Occupy Wall Street, the police. So first, as I said at the beginning of my presentation, I'm looking at both the narrative of the social movement and what they say about themselves, but also the network structure. So the research questions about what are their shared values, and also what are the key actors in both the Spanish 15M movement and the US-based Occupy movement, which of course the Occupy spread globally, and as I'll speak a little bit later, so did the 15M movement, but based in the respective countries, and what that might say about the possibilities for structural linkages between the two movements. So first, I'll speak a little bit about the narratives.
and and the similarities between them. So the 15M movement was very interesting, and that was a movement that was started around Spanish municipal elections in May of 2011, and starting in Plaza del Sol in Madrid. And so their narrative is very much about personal choice and collective action for creating a new society and participatory democracy, and using the tactic of general assemblies where you gather and occupying a space, of course. Also similar to Occupy Wall Street, which I'll talk about in a moment. The 15M had developed a number of specific demands through consensus participatory democracy based process, such as right to housing, ending political privileges, addressing unemployment, which in 2011, the youth unemployment in Spain was at 44%. And also more environmentally friendly transit systems, internet freedom, protecting civil liberties. And the Occupy Wall Street movement, in a similar way, emphasized process and personal participation as a choice, an agency to create social change, and also a narrative of linking to global social movements, such as the Arab Spring, the Indignados movement, protests that were in Spain, protests that were in my state, in Wisconsin, around labor rights, and this idea of moral authority of protest, and global solidarity, and this notion of that the whole world is watching what we're doing, and this idea of process. So both movements were very much emphasized on process, and more so than a specific, well, there are differences in the case of whether or not the movements have demands, but both are very much emphasized on process and politics as participation, and again, this idea of the moral authority to protest, and that if we can educate citizens, they will become active, and they will become engaged, and become involved, and they too will participate. So now, I will turn to talking about what I predicted in terms of the network structure. So based on my qualitative analysis, I predicted that the 15M movement would be denser than the US-based Occupy network, and they would also have more clustering or more cohesion in the movement, and be less dispersed, and that that movements would in fact be structurally linked around an idea of global change. And so I also look at the transnational structure, but that structure would rely to a greater extent on bridging actors, key actors that are connecting or are channels for passing information between the Spanish movement and the US-based movement. So how I conducted my research is I conducted a co-link analysis using a program called Issue Crawler, which is a platform that's available online from the University of Amsterdam and their digital media methods initiative. And so I started with a seed list of key actors, which I developed qualitatively in each of the networks. And I conducted 4 Euro web crawls, 3 of which I'll talk about today. And then what I did is I captured 1 iteration and 2 degrees within each website. So what a co-link analysis is it means that in order to be included, this isn't every website that is out there, but it's websites based on starting from a seed list. Like in the case of the Spanish movement, there were 72 local 15M movements in Spain that I included based on a list that was from Toma La Plaza, the main coordinating website. And then in the case of the US movement, there were 84 movements that were listed on a coordinating site called Occupy Together. And so I entered those into the program, and then in order to be included in what you'll see in a minute, that a website or an organization had to be linked to at least 2 of the other actors in the network. So that's why it's called a co-link analysis. And I collected this data in December of 2011. And so just to give you a summary of what the networks looks like in terms of statistics, I think what is important to look at is what's here, the average degree. And this is, so they're both in degrees and outlinks. So say that I am an Occupy movement in, for example, Wisconsin. And if I'm Occupy Wisconsin and I link to Occupy Together, the coordinating website, that doesn't mean that the other website, Occupy Together, links back to my site. So that's where there are both in links and out links.
but his average degree is the number of total links, the average number of both inlinks and outlinks that a website has. So you can see that Toma La Plaza has the most, followed by Occupy Together, and then the Global Change one is actually third, and then Take the Square. And I also included here, just to give you a sense of proportionality. So network nodes are the websites. So it's a node, it signifies a website such as Occupy Together, Toma La Plaza, 15th of October, which was another coordinating website. And then the edges are the connecting links between them. So those are the edges are the linkages. And I don't think it's surprising that Toma La Plaza has the most, given when I collected this data in December of 2011, that movement had been going on for 7 months, whereas Occupy Wall Street was a much newer movement and had only at that point been going on for 3 months. And so Toma La Plaza had had more time to develop more federated structure and more coordination amongst, and was more established than Occupy Wall Street. So I think that partly explains that you see that there's a greater degree of connectedness within the Toma La Plaza 15M network than within the US Occupy Together network. So now I'll go through and talk about a few of them individually. So this is a visualization of the 15M Toma La Plaza network in Spain. And I have the statistics here, but so to tell you a little bit about this network, so neither of the networks were particularly dense. So the directed density, this means that it's taking into account whether linkages are to or from websites. And so if a network were 100% dense, if it were a complete network, it would be 1. So you can see that this is not a very dense network. But this is what we would expect, of all the potential linkages, to expect that it would be very surprising if it were a high level of density. You can see clustering. There is some clustering within the network, but again, if it were 100%, it would be 1. So it's not that high. So neither the US network or this Spanish 15M network were particularly dense. But there is a higher level of clustering in this network. So I also looked at who were central actors and the idea of eigenvector centrality and who were key actors in the network. And not surprisingly, Twitter came out to be number 1 in this network, and it had a value of 1. And Toma La Plaza was second, and other key actors had lower values such as Democracia Realia, and also the Madrid Toma La Plaza network. So, let's see, one second. So now this is the US-based Occupy network. And interestingly, it actually has a higher number of nodes. So the Occupy movement really expanded very, very, very quickly. If you can remember back a year ago to early October, end of September, early October of 2011, when there were the arrests on the Brooklyn Bridge in New York. There were Solidarity Occupy movements that were popping up all around the United States, but also globally. So it expanded very, very quickly, but there was much less coordination or centralization, at least at the point. This was 3 months into the movement in December 2011 when I collected this data. And you can see a lower amount of, about half in terms of density and clustering than the Spanish network. So for the Occupy network, the key sites were, again, Twitter and also Occupy Wall Street. There was the occupywallstreet.org website, and other ones that were lower were things like Occupy Together. But you also see other sites that are coming up, such as Livestream or YouTube, and things that are platforms for other kinds of platforms for exchanging information and videos, and live streaming being a key function of the movement in terms of global participation. So now, to conclude, I will show you one last network, and this is a visualization of what I call the Global Change Network, or the networks of linkages between the 15M movement in Spain and the Occupy Wall Street movement in the United States. And so I based this on a starting point. So this was based on 21 starting points. So there were less initially. So this was such as there was a global day of action around the G20 meeting that was going on in France
on October 15th of 2011. So that was one key actor, for example, and then there were other actors that, so I had less nodes to start with from this one. But you can see what's interesting about this is it does show that there are some longer-term structural linkages that may be developing, which is what I predicted based on both movements having this narrative of global solidarity and sharing foundational values of participatory democracy and social justice. So there is evidence of some structural linkages between them. But as I predicted that that there would be more of a reliance on key bridging actors between the Spanish 15M movement and the US-based Occupy movement. So again, Twitter came out #1. And interestingly, in this website, the one that came out second in terms of centrality, eigenvector centrality, was a website I Can Localize, which is a translation website. And so that was a particularly interesting finding. And other sites that came out to be high were WordPress software, sites such as YouTube. So sites that were facilitating, for example, translation. So one thing that I think that we find as a challenge with global organizing or movements that transcend linguistic spheres is translation and logistics and coordination. So that was one particularly key finding of looking at the global linkages between them. Is some of the very highly ranked actors were, again, of course, Twitter, but also sites that enabled this global coordination and communication. But there did not appear to be a substantial amount of interlinkage between the linguistic spheres beyond some of these key coordinating sites, such as the October 15th site, or the Take the Square, which was the English language version of Toma la Plaza in Spain. So some of the things websites that were high were coordination, logistics, and again, information exchange. So in conclusion, some conclusions about my findings are new media technologies are, of course, enabling movements to be able to learn about and be inspired by struggles around the world, and this idea or this feeling of a value of politics as participation that is geographically rooted in the sense of an occupation of a physical space, but at the same time enacted globally, or where local movements are enacting protests globally, but also in a physical space in their particular locality. So the sort of merging of the local and the global, and then new media channels as enabling activists to generate linkages and new information, exchange and diffusion of movements strategies, and that place-based movements can reinforce each other as they're learning from each other about their successes and failures of other movements globally. So, thank you very much, and here's my contact information if you would like to get in touch with me. Estamos entonces en este panel. Pedimos por favor la presencia de Claudia Manuel Marín, Constanza Yáñez Romante y Javier Ramos Galleguillos de la Universidad Católica del Norte de Chile. Yeah. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Estamos muy felices de ver varias caras bastante conocidas que hemos tenido durante estos días del Guapur acá en Colombia. Bueno, nuestra presentación, ahora mi compañera Camila la va a presentar. Como bien decía el presentador, éramos en realidad 5 ponentes, sin embargo por problemas de economía simplemente pudimos llegar solamente 2. Más bien la idea viene completa, viene bien cargada, y para contextualizarlo un poco en la investigación que quisimos hacer, me presento. Mi nombre es Javier Ramos, soy secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte de Chile, y la investigación que quisimos hacer es sobre los movimientos sociales, precisamente del movimiento social de Chile del 2011, y qué repercusiones tuvo en el movimiento social que se está generando ahora en el 2012 en las distintas regiones de lo largo que es nuestro país, que es Chile. Para contextualizarlo, decirles por ejemplo que el movimiento del año 2012
del 2011, el movimiento estudiantil fue sin duda uno de los movimientos de reivindicación social más grandes que han habido desde el regreso a la democracia en nuestro país, desde 1990 y 89 que se hizo el referéndum respecto a si es que queríamos seguir en una dictadura con Augusto Pinochet o queríamos volver a la democracia. Bajo este contexto, el movimiento estudiantil del 2011 puso en tela de juicio que primero que todo la educación es un bien que debe entregar precisamente el Estado. Lo decía el presidente Balmaceda de Chile en 1891, no recuerdo bien el año, que precisamente, al igual que en toda la sociedad, la educación es el único vehículo de movilidad social que puede entregar el Estado de manera gratuita y de manera con muy buena calidad para que el ciudadano y la persona que es chilena o que viene del extranjero pueda surgir, ya sea económica, política o socialmente. Entonces, en el 2011 eso fue lo principal que se hizo. Se dejó, digamos, de ser engañados por una democracia representativa que en realidad no representa y que no participa la gente, y se comenzó a tirar un grito de voz y de aliento que efectivamente se necesitaban cambios, que necesariamente tenemos que tener una educación para todo y por todo. Lamentablemente tenemos un problema acá con... No, está. Les pedimos disculpas por si lo quieren utilizar. Esta plataforma es muy buena, se llama Prezi. Es una plataforma bastante atractiva para sobre todo para ustedes los presentes que... Claro. Sí, el relleno. Pero como acá varios somos periodistas, entendemos que el relleno a veces es necesario y que no es personal. Ya está casi. Es que el internet es algo lento en la universidad. No, de todas maneras, es comprensible que el internet se colapse, sobre todo con el día que estamos viendo, a la hora que estamos. Ya, ahora sí ya me pongo y se ponen ahí todos serios para que comprendamos todo. No sé si es que hay gente que habla otro idioma y que voy a tratar de hablar lo más lento posible, cosa de que se entienda lo mejor posible. Lo que quisimos hacer con esta investigación principalmente es demostrar que si bien en el 2011 nosotros como estudiantes y participantes activos del movimiento estudiantil no logramos absolutamente nada de lo que queríamos, que eran efectivamente cambios estructurales, que eran efectivamente una conciencia social activa y sobre todo una participación política ciudadana masiva, sí se logró generar una conciencia colectiva de unas proporciones que nunca se había visto en Chile. Pues lo que les contamos es totalmente real, desde nuestras familias hasta las generaciones que ya ahora son recién entrando al ámbito laboral, todos están, digamos, cómodos en esta sociedad de mercado que se pone en Chile, ¿no? He escuchado mucho acá en Colombia que se alaba demasiado la economía de Chile, pues ¿a qué costo ha sido esa economía, no? ¿A qué costo hemos llegado a eso? Al costo de matar muchas personas, al costo de manipular muchas cosas, al costo de llegar a un intervencionismo político y una clase política tan cerrada que se formó en definitiva una cúpula en toda esta pirámide social que en este momento en Chile controla todo. Controla la economía, controla la política y por supuesto controla el mercado en general, pues. No, y esto no parece mal. Sin embargo, vamos a continuar y esa es la introducción, así que doy paso a mi compañera Camila Vargas. Mi nombre es Camila Vargas, soy consejera de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte. Les voy a hablar un poco del marco teórico, las referencias que nosotros tomamos. Nosotros tenemos... no sé. Ya,
Bueno, pasamos están los a objetivos que ya se los dije. esta parte. Bueno, Y ahora el marco teórico. los autores que están dentro del marco teórico son Foucault, tenemos a Gabriel Salazar, historiador, o sea, sociólogo y Premio Nacional de Historia chileno. Tenemos a María Olivia Monkeberg, periodista. Claramente Eduardo Galeano y otros autores que quisimos abarcar porque sentimos que en realidad ellos nos ayudaban mucho a expresar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sabemos por un tema más empírico, pero que nos ayudaron con la parte teórica y que eso es lo relevante. Esta fotografía es de una marcha en Antofagasta, una de las movilizaciones de los estudiantes. Gracias. Bueno, para contextualizar, Alberto Mayol identifica el acto de la liberación del malestar social como un acto de salvación en pos del bienestar social. Por lo tanto, todo este tipo de reivindicaciones de marchas, de expropiación de tierras, mala distribución de recursos, son lo que en realidad generan un descontento generalizado. El próximo, por favor. Desde la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que fue en 1907, hasta la movilización de Aysén, que es una región que queda en el extremo sur del país, que esa movilización se dio este año. En Chile siempre se han generado estos movimientos regionales, alejados del centralismo de Santiago, la capital. Y en este contexto, Gabriel Salazar afirma que la memoria debe ser revisada e intervenida a fin de reconstruir el capital social que se ha perdido. Que es algo que en realidad nosotros sentimos que tenemos una necesidad de retroalimentar nuestra historia política. La siguiente. Bueno, ahora viene como la parte cruda. La verdad es que nosotros hemos vivido fuertemente la represión que se ha ejercido en Chile por parte de fuerzas especiales, por parte de carabineros y por parte claramente del gobierno, que ellos son los que han creado todo este estado de terror que vivimos los manifestantes. En este sentido, la visión panóptica de las clases dominantes y de los hegemones nos han dejado súper claro que, como dice Foucault, somos objeto de información, pero jamás sujetos de comunicación. Por lo tanto, estamos todos totalmente apartados, no nos dejan comunicarnos entre nosotros, nos tienen a todos como controlados. Y cuando esto se les sale de control, ¿qué pasa? Viene ya el garrote directamente en la parte más física. Bueno, en el sentido de, o sea, cuando empezó la movilización estudiantil ya habían pasado un par de meses y desde el Ministerio del Interior nace un proyecto de ley de resguardo de orden público que nace en manos del Ministro del Interior, señor Rodrigo Hinspeter. En esta ley lo que se busca es encarcelar con penas desde 541 días a 3 años de cárcel a los manifestantes, a las personas que salgan a protestar, a las personas que convoquen manifestaciones. También si es que, por ejemplo, nosotros uno de los métodos de presión que ocupamos durante las movilizaciones estudiantiles fue la toma y la ocupación de la universidad durante 4 meses y medio. Eso estaría totalmente penalizado, o sea, nosotros ni siquiera podríamos pensar en llegar a manifestarnos de esa forma porque nos iríamos todos presos. En este sentido, el abogado de la Defensoría Popular de Santiago, Rodrigo Román, que es un abogado bastante importante en el país, afirma que lo que se busca es que el derecho penal se tome como forma de control social y que nosotros quedemos totalmente desprotegidos. En esta fotografía sale José Mardones, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Calama. Nosotros asistimos al último paro de Calama y ahí ocurrió esto. Yo estaba cuando pasó esto, estaba al lado de él. Nos acorralaron cerca de 6 fuerzas especiales, éramos 10 personas, de las cuales habían 5 menores de 15 años. Nos acorralaron 7 u 8 fuerzas especiales en moto. Nos golpearon, nos echaron del lugar y se quedaron con él adentro durante 15 minutos golpeándolo brutalmente. Luego lo sacaron arrastrando y luego pasó esa fotografía. Y esta también es una foto de lo que ocurrió en el paro de Calama, que fue un joven estudiante que solamente estaba sacando fotografías. Carabineros lo pescó y lo dejó como ven ahí. Ahora les voy a hablar un poco de Calama. Para contextualizar, Calama es la capital minera de Chile. El cobre, bueno, yo creo que igual algo consideran que el cobre es de donde viene todo el dinero de nuestro país, llegando el año pasado a reportar una cifra de 5.300 millones de dólares. Solamente Codelco, que es
la minera que se encuentra en Calama y que Estatal. es estatal, es la única empresa estatal del cobre. También es necesario recalcar que en Chile jamás el Estado ha logrado explotar los recursos humanos, o sea, explotar los recursos naturales por sí solo, sino que siempre han optado por empresas transnacionales. Ya, así como que hacemos ahí. Bueno, ya que nuestra investigación se trata sobre el movimiento estudiantil y de qué manera repercutió en las luchas de los márgenes regionalistas, otra de las regiones que tuvo una lucha muy fuerte fue efectivamente la región de Aysén, que queda en el extremo sur del país de Chile. Chile, todos entendemos, es un país muy largo, es muy longitudinal, por lo tanto la marginación que ocurre en Chile y el centralismo que se genera es demasiado fuerte. En este contexto, bueno, mis amigos, por ejemplo, Claudia Torres, que es la locutora de la radio Santa María de Aysén, que era la única radio, ya que estábamos todos acá hablando de comunicaciones, era una radio, digamos, de corte social, no vinculada con ningún partido político, mucho menos con grupos de poder económico, que transmitía a lo largo de Chile lo que ocurría efectivamente en Aysén, que era mucha represión pero también nos contaba, por ejemplo, Claudia Torres, que lo que ocurrió en Aysén es muy parecido a lo que ocurría en Calama, la imagen que mostrábamos recién del compañero ahí ahorcado. Y acá lo voy a citar, que en Aysén lo que sucedió fue que efectivamente se vieron en tal frustración, en tal presión de marginación, y sobre todo con las leyes de pesca que se intentaban hacer y con la mirada ciega del gobierno que no, en realidad simplemente quiere ganar más poder. Ella nos explicaba que la indignación la podía discutir con los amigos, alegar en la casa, está indignada, empieza a tener ese malestar, ese sentimiento de atropello en el corazón, y puedes quedarte hasta ahí, puedes quedar simplemente en estar indignado y nada más. Sin embargo, si te fijas, uno ve en los medios tradicionales que todos los días hay una barricada, todos los días hay un piquete, todos los días hay un problema en el sistema público, manifestaciones por las altas tarifas telefónicas. O sea, la gente pasó de la indignación, y esta es la parte importante, a la acción. Y eso es lo que más repercutió el movimiento estudiantil en los márgenes regionalistas, que la gente, y no solo los estudiantes, porque de movimientos sociales estamos claros, los estudiantes son el motor inicial. Sin embargo, en Aysén y en estas regiones se dio de que la gente efectivamente comenzó de la indignación a la acción. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, simplemente no podemos darlas. No son definitivas, pues al ver todo este panorama en Chile, es totalmente complicado ver cómo un país tan lastimado por una dictadura y tan ignorante por tener una educación tan cara, está recién comenzando a concientizarse completamente a lo largo del país. Si bien en los márgenes regionalistas está tomando mucha fuerza, en los márgenes del total del país todavía no se ve eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la dictadura el sistema neoliberal de algo que se encargó fue dejar a la gente en un status quo que está en base al consumismo, que está en base a adquirir más bienes, en ganar más dinero para poder pagar todas las cosas. Y un poco ya para finalizar y para decir por qué efectivamente no queremos dar conclusiones, es que en la presente no intentamos proponer una manera responsable en la evolución de los movimientos sociales. Otros libros pueden encargarse de eso, ya Gabriel Salazar, Foucault, ellos pueden hacer eso de la teoría. Acá redactamos de manera subjetiva la visión de vida y ambiciones de los cuales aspiran las personas, pues nos parece completamente irrisorio tolerar y aceptar semejante ambiente de inequidad social y por sobre todo de antidemocracia. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la presentación de Sebastián Valenzuela. Sebastián, bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Diego, gracias por... me gusta yo creo que es la sala más llena, ¿no? Sí. Último día ahí fuerte. Bueno, lo bueno de la presentación anterior es que me ahorra bastante el contexto del
trabajo que les voy a presentar. Pero debo reconocer que me siento un poco intimidado después de la presentación anterior, porque yo debo seguramente corresponder, según lo que voy a mostrar, al paradigma más del statu quo, de la ciencia más empírica, más cuantitativa, así que la verdad que me parece súper interesante hacer esa combinación de la presentación anterior, ¿no es cierto?, con la mía, y quizás se haya una idea bien redonda de la situación que está ocurriendo en Chile con los movimientos sociales. Y para contextualizar, más allá del caso chileno, la verdad que lo que uno primero se pregunta cuando empieza a estudiar el tema particular del uso de las redes sociales online en los movimientos sociales, es que este es un tema que está muy de moda. Ustedes habrán escuchado, de hecho, gran parte de los que estamos presentando acá, que hemos sido entrevistados en los últimos días por revistas, el gran tema es, ¿no es cierto?, cuál es el uso de las redes sociales online para movilizar a la gente. Y la verdad que esto no es disparatado, porque esto ocurre, hay dos tendencias que están ocurriendo al mismo tiempo. Por una parte, está, ¿no es cierto?, los movimientos sociales, no solamente en Chile, se junta la primavera árabe, como contaba Chile, está el movimiento del 15M en España, el movimiento de los botes de ocupación en Estados Unidos. Entonces, en los últimos años efectivamente ha habido un resurgimiento, ¿no es cierto?, del activismo ciudadano, es decir, una idea de movimiento organizado no desde los partidos políticos tradicionales, sino más bien de organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas, ¿cierto? Entonces, esto que ha ocurrido a nivel global por distintas causas, ¿no es cierto?, ha sido una de las cosas que ha caracterizado, ¿no es cierto?, la escena global de los últimos 2 años. Y paralelamente a este movimiento, ¿no es cierto?, está la estadística que ustedes escuchan permanentemente, que es el tremendo uso que hay ahora de las redes sociales online, ¿no es cierto? O sea, coincidentemente con el aumento de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, de los movimientos ciudadanos, ha habido también un aumento en la penetración y en el uso, ¿no es cierto?, de las redes sociales online. En el caso de Facebook, pero uno podría decir el mismo caso de Twitter y de otras herramientas. Entonces, es muy fácil, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de un análisis relativamente superficial, decir, bueno, en realidad si la gente se está manifestando y al mismo tiempo esto ocurre cuando la penetración de las redes sociales online, ¿no es cierto?, también está aumentando, probablemente hay ahí una relación, ¿no es cierto?, de causa-efecto. Pero la pregunta es que, como todos ustedes probablemente han escuchado, ¿no es cierto?, esta frase de que una cosa es que 2 eventos ocurran al mismo tiempo y otro es que uno provoque, ¿no es cierto?, al otro. Entonces, la idea de este paper es tratar de adentrarse un poco en esta relación de causa-efecto, si es que la hay, ¿no es cierto?, entre el uso de las redes sociales online por parte de los ciudadanos y la participación en movimientos, ¿no es cierto?, de protesta o movimientos sociales. Y el contexto, obviamente, en el caso chileno. Si ustedes, en el fondo, hay gente que dice, bueno, en realidad es una aceleración un poco superficial pensar de que hay una relación causal. Yo tomaba ejemplos, por ejemplo, esto aparece en Wikipedia, ¿no es cierto? Se llega a hablar incluso del concepto de revoluciones Twitter, ¿no es cierto? Parte esto con una suerte de levantamiento civil en Moldova, pero ha habido un poco esta idea, ¿no es cierto?, sobre todo de la gente que se tiende a suscribir más a la tesis del ciberoptimismo, ¿cierto?, de esta idea de que las redes sociales realmente empoderan, democratizan el discurso y permiten que la gente se manifieste. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay visiones que son un poco más escépticas. Por ejemplo, Jay Rosen, que es un comentarista periodístico norteamericano, ¿no es cierto?, él planteaba esta idea de, mira, el debate sobre si las redes sociales causan o no causan revoluciones sociales o movimientos sociales es un poco idiota en el sentido de que hay ahí como una dicotomía falsa, ¿no es cierto? Por una parte hay quienes dicen, mira, en realidad las redes sociales no tienen nada que ver con la participación ciudadana o con las protestas. De hecho, el caso más típico es pensar que si las redes sociales son las que posibilitan las protestas sociales, bueno, nunca habría habido Revolución Francesa, nunca habría habido, ¿no es cierto?, una serie de movimientos sociales de gran magnitud antes de la existencia, ¿no es cierto?, de la tecnología. Por otra parte, también uno podría decir, bueno, decir que las redes sociales, porque siempre ha habido protestas y no siempre ha habido redes sociales, significa entonces de que las redes sociales no contribuyen a la protesta, también es un poco simplista, porque como todos sabemos, ya vimos en las presentaciones, ¿no es cierto?, anteriores, claramente el uso de las redes sociales tiene un rol importante para la gente para poder coordinarse y poder, en el fondo, manifestarse adelante. Entonces, la mirada que yo tengo es un poco más parecida a la que dice Jay Rosen, que es decir, mira, en realidad aquí no se trata de caer en extremos, sino que se trata de entender en qué situaciones y en qué contextos existe esta relación causa-efecto entre el mayor uso de las redes sociales online por parte de los ciudadanos y la mayor predisposición a protestar. Entonces, cuando uno parte esta investigación, obviamente, uno parte, ¿no es cierto?, sobre un trabajo que ya ha sido hecho por otro. En el fondo, cuando uno revisa la literatura sobre el uso de nuevas tecnologías y participación en protestas, claramente a nivel individual, ¿no es cierto?, estudios a nivel individual sobre la base de encuestas, ¿no es cierto?, tienden a encontrar que hay una correlación importante, es decir,
de que la gente que tiende a manifestarse o a participar o estar más predispuesta a participar en movimientos de protesta, ya sea de desobediencia civil, etcétera, tiende a hacer también un uso bastante importante de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Pero entonces tampoco es tan disparatado pensar, ¿no es cierto?, y quizás hay una relación causa-efecto. Pero el problema está, ¿no es cierto?, es que una cosa es establecer una correlación, pero otra cosa es tratar de realmente entender por qué se produce esta relación. En el fondo yo siento que la literatura y la inspiración de este paper es que hasta ahora hemos gastado mucho tiempo desde las ciencias sociales en tratar de establecer cuál es la magnitud y el signo que tiene esta relación entre uso de más tecnología y participación en participación política y participación en movimientos ciudadanos. Pero la pregunta de fondo es una pregunta teórica, es decir, si existe esa relación y si es positiva, como muchos de estos estudios que cito acá han encontrado, el siguiente paso es tratar de entender por qué se produce esto. Porque todos ustedes probablemente están metidos en Facebook y si ustedes se dan cuenta, gran parte de la actividad de lo que todos nosotros hacemos en Facebook tiene que ver, ¿no es cierto?, con actividades privadas, ¿cierto? La fiesta que fui el día anterior, la foto, ¿no es cierto?, del verano. Entonces, en el fondo, probablemente pensar de que un uso más de entretención, por ejemplo, de Facebook, es difícil ver la conexión que eso tiene con, por ejemplo, ir, organizarse y participar en una protesta. Por otra parte, muchos de ustedes también discuten sobre política, se informan sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso chileno, los estudiantes se informan de lo que están haciendo otros estudiantes en gran parte a través de las redes sociales. Entonces, hay ahí una suerte de clave de ir pensando que ciertos usos, ¿no es cierto?, sí están más correlacionados con protestar y otros usos de las mismas tecnologías no van a tener un impacto o van a tener un impacto incluso negativo. Entonces, la primera idea fue partir pensando cuáles son algunos de estos mecanismos, ¿no es cierto?, de estas ideas que podrían explicar por qué el uso de las redes sociales online, mayor frecuencia de uso de redes sociales online, estarían relacionadas a mayor participación en protestas. Hay varias, ¿no es cierto?, hipótesis. Por ejemplo, desde la literatura, ¿no es cierto?, los movimientos sociales y la sociología se plantea de que una de las ventajas que tienen las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales online es que permiten a movimientos ciudadanos que parten, ¿no es cierto?, necesariamente grupos pequeños de personas, alcanzar masa crítica de una forma relativamente fácil. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías operan 24/7, ¿no es cierto?, estamos conectados en red, es una tecnología relativamente gratuita. Si yo quiero repartir un mensaje de lo que estoy haciendo, basta que yo vaya a Twitter o basta que vaya a Facebook y lo haga. ¿Cómo lo hacía antes? Bueno, había que tener dinero para imprimir folletos, para... Entonces, ahí hay una idea de que lo que hacen las nuevas tecnologías es abaratar los costos, ¿no es cierto?, de organizarse y participar. Otras ideas, por ejemplo, dicen, mira, en realidad lo que ocurre es que las redes sociales online lo que fomentan, ¿no es cierto?, es una construcción de identidad. Una identidad común es una variable importantísima para luego darse cuenta de que mucha gente está sufriendo el mismo problema y por lo tanto hay algo que hacer. Por ejemplo, el gobierno, ¿no es cierto?, debería hacer algún tipo de reforma para solucionar un problema particular. ¿Cómo yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que quizás vale la pena protestarse? Porque me empiezo a dar cuenta, a través de las conversaciones que yo tengo en las redes sociales, de que hay mucha gente que sufre el mismo problema que yo. Entonces hay un tema de construcción de identidad que permiten las redes sociales y eso, ¿no es cierto?, es un mecanismo que permite, explica por qué a mayor uso de redes sociales tiende a encontrarse de que también la gente participa más, ¿cierto? También hay una idea, ¿no es cierto?, de que las redes sociales, al permitir comunicarnos uno con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, permiten ir desarrollando relaciones de confianza. Uno de los grandes temas para cualquier movimiento social, para ser exitoso, es que tiene que haber un nivel de confianza importante entre los participantes. O sea, si yo no confío en mis dirigentes o si yo creo que nadie va a ir a manifestarse cuando convocan a una protesta, probablemente no voy a hacerlo. ¿Qué sentido tiene ser el único, ¿no es cierto? O sea, hay una idea aquí de que la comunicación, que quizás puede ser por otros propósitos, como por ejemplo, compartir las actividades que yo estuve haciendo ayer, de alguna forma, ¿no es cierto?, un efecto colateral de esa mayor comunicación es que yo voy conociendo a más gente, voy conociéndole de una forma distinta y voy desarrollando ciertos vínculos de confianza. Y es eso lo que permite, ¿no es cierto?, participar. Y así con otra explicación. Entonces, la pregunta es difícil partir, ¿no es cierto?, porque todas estas hipótesis hacen bastante sentido. Pero empíricamente, cuando uno quiere hacer un estudio, obviamente que no puede abarcar el total. Y yo lo que hice fue pensar desde el mundo de la comunicación cuáles serían quizás los 3 mecanismos más posibles que expliquen por qué la gente que usa con mayor frecuencia y mayor intensidad las redes sociales online termina participando en movimientos de protesta más frecuentemente. ¿Por qué se da esta relación? La primera tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta idea de que, bueno, en las redes sociales yo me informo de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo mis pares.
Es difícil encontrar esa información, por ejemplo, en un periódico. En un periódico, probablemente, los que tienen mayor cobertura son, ¿no es cierto?, las fuentes oficiales, las organizaciones que tienen más recursos, pero un movimiento ciudadano, por default, ¿no es cierto?, por esencia, es un movimiento que no tiene necesariamente garantizada la cobertura, a menos que, ¿no es cierto?, caigan ciertos comportamientos que son amigables para la cobertura noticiosa, ¿no es cierto?, violencia, etc. Entonces, hay un tema acá de que las redes sociales de información lo que hacen es permitir un canal de información adicional a los existentes, y es por ahí, en el fondo, que uno va entendiendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, la causa que motiva la protesta. Y me doy cuenta, yo comparto esa causa o no la comparto, pero si la comparto, ¿no es cierto?, participo. La otra es que tiene que ver un poco con la idea, ¿no es cierto?, de Habermas, esta idea de que lo importante para participar es esta idea deliberativa, ¿no es cierto? Cuando yo converso con otra gente me voy dando cuenta que tenemos identidades comunes, problemas colectivos, y eso me permite. Entonces, las redes sociales online no son solamente un canal de información, como lo es, por ejemplo, Twitter, también es un canal para poder dialogar, para poder conversar, ¿no es cierto?, y discutir con otros pares. Entonces, la segunda explicación, ¿no es cierto?, sería esta idea de expresión política. Las redes sociales de información lo que permiten es poder expresar como ciudadano cierta, ¿no es cierto?, visión. Y lo tercero es, ¿no es cierto?, que las redes sociales, como no están constreñidas, a diferencia de los medios tradicionales, por tiempo y espacio, ¿no es cierto?, y donde cualquier persona, ¿no es cierto?, con tener mínimos conocimientos puede montar una página o puede difundir mensajes en la red, puede ser un canal eficiente para poder conocer causas políticas que quizás a mí me interesan. Si yo tengo cierta inclinación por los temas ecológicos, ¿no es cierto?, es más fácil que yo encuentre información y gente que comparte, ¿no es cierto?, esos intereses gracias a la red. ¿Por qué? Porque basta que yo vaya a Google, ¿no es cierto?, y busco, o estoy en Facebook o en Twitter, gente que en el fondo comparte mi causa. Entonces, la idea de este estudio era testear, ¿no es cierto?, examinar cuál de estas tres, ¿no es cierto?, posibilidades, todas ellas quizás o ninguna de ellas, explica una relación inicial entre mayor uso de redes sociales online y participación. Entonces, en lenguaje más formal, ¿no es cierto?, la expectativa es que primero constatar lo que muchos otros estudios fuera de Chile habían encontrado y aplicarlo al caso chileno, es decir, mira, la gente que con mayor frecuencia usa las redes sociales online tiene mayor inclinación a participar en protestas. Pero eso es una hipótesis más bien confirmatoria, es decir, reflejar lo que está. Y el centro del estudio era tratar de usar si es que estos tipos de uso de la red, usar la red para informarse, usar la red para conversar y usar la red para conocer causas, son los que explican por qué se produce esta relación inicial. Y para eso, lo que hice fue participar en una encuesta que desarrolló la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales con una empresa llamada Feedback, una encuesta nacional, representativa en centros urbanos, a población mayor de 18 años. No solamente 18 a 29 años, que era el histórico de esta encuesta, por eso se llama Jóvenes y Participación, sino que en esta ronda específica, que era la tercera versión de esta encuesta, se hizo también una muestra representativa de población de 30 años o más. ¿Por qué? Porque la idea era comparar si es que los universitarios o aquellos menores de 30 años se comportan en términos de participación y en términos de redes sociales distinto o no a la población adulta que también usa las redes sociales. Entonces es importante tener esa comparación. En total era una encuesta bastante grande, ¿no es cierto?, 1.700 casos, y coincidió que el periodo de este estudio, aparte fue muy bueno para este estudio porque coincidió en la época de mayor auge, ¿no es cierto?, que fue el invierno del año pasado, cuando el tema de las protestas del movimiento estudiantil estaban en su pic, y había habido poco tiempo antes otras protestas, no por el movimiento estudiantil, sino por el tema medioambiental, particularmente la oposición a la construcción de una central hidroeléctrica en la Patagonia. Entonces teníamos gran activismo, no solamente por el tema estudiantil, sino también por el tema medioambiental. Entonces, las variables que nosotros medimos fue primero, ¿no es cierto?, esta idea del fenómeno que nosotros queríamos explicar, era esta idea de participación en protestas. ¿Y cómo lo medíamos? Bueno, una cosa tiene que ver con ir efectivamente a la calle y manifestarse, pero esa no es la única forma de movilizarse, o sea, también hay otras maneras, por ejemplo, participar en foros, debates políticos, firmar peticiones, ¿no es cierto?, ya sea online o offline, ¿cierto?, enviar cartas a los medios o comentar, ¿no es cierto?, en los blogs, etc. Todo eso nosotros lo tomábamos como indicadores de participación, ¿no es cierto?, en una suerte de participación no tradicional, o más bien de protesta, ¿no es cierto? Y el tema de las redes sociales, en realidad lo que hicimos fue no solamente concentrarnos, como muchos antes habían hecho, que era particularmente Facebook, sino tratar de tomar la globalidad de medios sociales que en Chile al menos tienen mayor penetración. Obviamente Facebook
en menor medida Twitter, pero también, por ejemplo, YouTube, e incluso llegamos a Google Plus, porque hay algunos locos que todavía siguen usando Google Plus, y es importante preguntar, ¿no es cierto? Y además de eso, ¿no es cierto?, preguntas con ciertos índices de cómo se usan estas herramientas, ¿no es cierto?, ya sea para consumo de noticias o para discutir, ¿no es cierto?, y también para encontrar causas, sumarse a causas específicas en las redes. Y obviamente para tratar de tener un relato, ¿no es cierto?, un análisis más fuerte sobre la relación posible entre redes sociales y protestas, es que también tomamos en cuenta lo que la literatura ha encontrado, que son los predictores principales o históricos que explican por qué alguien va a ir, ¿no es cierto?, a la calle a manifestarse o a firmar peticiones. Por ejemplo, una que tiene que ver es en situaciones de desesperanza económica, es mucho más probable que la gente se manifieste. ¿Por qué? Porque está descontenta y el descontento, ¿no es cierto?, es una variable importante. Lo mismo con la idea, ¿no es cierto?, de valores postmaterialistas, la idea de, ¿no es cierto?, de recursos. Al final del día, si alguien quiere protestar, necesita un solo gran recurso, que es el tiempo. Y obviamente, gente que trabaja 24/7, obviamente que tiene menos tiempo para ir a la calle. Entonces hay un tema ahí también con el tiempo, pero también recursos materiales. Si yo no tengo idea cómo funciona Internet, es muy probable que me entere menos de lo que está pasando y por lo tanto por esa vía conozco menos. Entonces la idea era controlar por esto para poder aislar mejor, más robustamente la relación entre las dos cosas. Las estadísticas me las voy a saltar bastante rápido porque lo importante acá es los resultados sustantivos. Pero lo primero que hice antes de iniciar ese análisis era primero tratar de entender qué tan difundida están las redes sociales online en Chile, porque está la pregunta de que si las redes sociales solamente la usa una minoría, bueno, todo el resto del proyecto no tiene ningún sentido. Y entonces, esta es una regresión para tratar de predecir cuáles son los factores que están asociados a mayor uso de redes sociales. Y obviamente, ¿no es cierto?, a mayor nivel educativo y ser más joven, ¿no es cierto?, está medido como en años de edad, entonces por lo tanto, mientras más joven el coeficiente negativo, y gran consumo de noticias online, es decir, cierto conocimiento con cómo funciona Internet, está asociado a mayor uso de redes sociales. Pero lo interesante es que las redes sociales en Chile al menos han alcanzado tal nivel de difusión que otras variables que históricamente habían predecido ya no lo son, es decir, está más distribuido aleatoriamente. Por ejemplo, la idea de, ¿no es cierto?, descontento, es decir, esta idea que había de que la gente usa las redes sociales muchas veces solamente cuando tiene algo que decir, pero acá aparentemente no tiene mayor relevancia. Esta idea, por ejemplo, no, las redes sociales es el mundo, ¿no es cierto?, sobre todo un argumento que es más conservador, de decir, de gente que es más progresista, porque en realidad quizás qué cosas se muestran. Bueno, criterio, ¿no es cierto?, identificación ideológica. Entonces, lo importante era ver, bueno, es verdad que hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, que están asociados a ciertas disparidades, pero en general uno podría decir de que al menos en Chile el uso de las redes sociales está en un nivel, ya el año 2011, bastante difundido. Pasamos entonces a la primera pregunta, que era ver esta relación inicial entre frecuencia de uso de redes sociales y participar en la siguiente, por favor, en protesta. Y esto es, para no mostrar los números, ¿no es cierto?, los resultados de una persona estas son estimaciones, ¿no es cierto?, que controlan por todas las otras variables, y la única diferencia acá es entre alguien que consume muy poco las redes sociales versus alguien que consume mucho las redes sociales, y si esta gente que se diferencia por mayor o menor uso de redes sociales participa o no, o tiene más probabilidad, por ejemplo, en este caso, de participar en protestas callejeras o de firmar peticiones, etc. Lo que uno ve en general es una curva ascendente, es decir, gente que igual en todo, menos en uso de redes sociales, a mayor uso de redes sociales, más probabilidades tiene de haber ido a la calle y manifestarse, haber participado, que alguien que, por ejemplo, no participa para nada. Entonces esto, de alguna forma, confirma, y de dónde vienen esos números, solo te los pongo acá, vienen de una ecuación de este tipo. Pero lo importante es que si uno toma en cuenta todo este tipo de actividades, que son los que yo les digo, indicadores de protesta individualizados, el factor redes sociales es predictivo en la gran mayoría de los casos, no en uno que es en mandar peticiones a las autoridades, probablemente porque en Chile es una actividad muy poco frecuente, pero si uno hace un conjunto de esto y crea un índice de protesta, en general lo que uno ve, y dependiendo del tipo de regresión que uno haga, en realidad los resultados son bastante similares, es que a mayor uso, ¿no es cierto?, de redes sociales, en general se protesta más. Entonces eso en el fondo reafirma esta idea inicial de, efectivamente hay un tema acá de que es posible entender de que las redes sociales a mayor uso la gente protesta. Y aquí viene lo importante del estudio, que era, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿cuál es la explicación? Porque hasta ahora, más bien todo lo que hay es confirmatorio de lo que estamos diciendo. Entonces aquí lo que hice fue poner, ¿no es cierto?, variables que representan cada una de las tres explicaciones que yo tenía, ¿no es cierto?, usar las redes sociales para informarse, usar las redes sociales para
conversar, dialogar con otros, no necesariamente informarse, y, ¿no es cierto?, para activismo, y haciendo un modelo estructural, de ecuaciones estructurales, entender si a mayor uso de redes sociales, la gente protesta más, pero ¿por qué camino? Y lo que uno termina concluyendo es de que, de partida, ese vínculo inicial, directo que había entre mayor uso de redes sociales y protestar, desaparece, o sea, no es directo, sino que está mediado por este tipo de actividades. O sea, algo tenía razón ir pensando en ciertos usos. Pero no todos los usos de las redes sociales son conducivos o explican, ¿no es cierto?, el momento de protesta. Particularmente tiene que ver con la gente que usa las redes sociales, sobre todo para conversar y dialogar, lo cual de alguna forma, desde el punto de vista de la teoría deliberativa, tiene, ¿no es cierto?, mucho sentido. Y sobre todo también gente que específicamente está buscando información para participar, que esto es lo más lógico, ¿no es cierto? Lo que de alguna forma sorprende es de que usar las redes sociales para mantenerse informado no tiene, ¿no es cierto?, un vínculo significativo con protestar. Ahora, esto probablemente tiene que ver con que este es un análisis muy conservador estadísticamente, porque una de las variables de control, que obviamente yo no las pongo acá en el modelo, porque si no sería una figura inentendible, pero están tomadas en cuenta, tiene que ver con el consumo de noticias en medios tradicionales. Entonces ustedes comprenderán de que en las redes sociales gran parte de lo que se transmite es una redundancia con respecto al consumo local. O sea, en Facebook, cuando uno quiere saber qué no se está pasando, probablemente la gente lo que postea no es un reporte propio, sino que está linkeando, enlazando de un medio. O sea, ese factor puede ser. Pero lo interesante es que ciertos usos son más predictivos, ¿no es cierto?, de protesta que otros usos. Entonces, volviendo a las hipótesis, ¿no es cierto?, el estudio lo que encuentra es, como se esperaba, un gran apoyo para la primera, ¿no es cierto?, y un apoyo en el sentido cualificado para la hipótesis. ¿Por qué? Porque esta idea de usar las redes sociales para información no necesariamente es conduciva, pero sí los otros dos. Entonces, en general, y con esto empiezo a concluir, es que seguir discutiendo permanentemente esta idea, mira, las redes sociales generan o no generan protesta o participan, no es el punto. El punto debería ser cuándo, ¿no es cierto?, las redes sociales y qué usos son los que las redes sociales permiten que son más conducivos a una protesta. Si la gente en Facebook o en Twitter está comentando sobre la fiesta del día anterior, probablemente no necesariamente va a informarse de política, probablemente no va a discutir sobre, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, y probablemente tampoco va a saber si es que hay alguna causa dando vuelta que le motive. Y por lo tanto esa persona no va a terminar protestando. Otro puede usarlo igual de frecuentemente, pero si hace ese tipo de actividades es más probable que participe. Y con esto termino, que es, bueno, ok, perfecto, ¿cómo seguimos? Bueno, testear todos los otros mecanismos que yo les mostraba e ir viendo, porque probablemente hay muchos de ellos, ¿no es cierto? Replicar, porque esto fue un año muy particular, el 2011, nosotros ya tenemos la cuarta ola con datos del 2012, entonces vamos a volver a hacer esto, y examinar otras formas de participación. Está la pregunta, ¿no es cierto?, de ¿sirve esto solo para protesta o también para otro tipo de participación? Y finalmente, usar no solamente encuestas, sino hacer otro tipo de análisis, una idea de ir triangulando, ¿no es cierto? Triangulando información. Por ejemplo, se podría hacer un poco como lo que mostraba la Jill, ¿no es cierto?, esta idea de un análisis de redes sociales, o hacer estudios en el tiempo. Esto, recuerden, es una encuesta hecha en una foto del minuto, pero la idea sería ir viendo, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando en el tiempo. Puede ser que esas relaciones solo existan en ese gran momento de álgebra y ahora que de alguna forma el movimiento ha bajado cierta intensidad, probablemente se ven distintos. Entonces, y finalmente, obviamente, sería, y invito acá a alguno, ¿no es cierto?, si le interesa este tipo de temas, de hacer trabajo comparativo, es decir, quizá el caso chileno es tan particular que esto no tiene ninguna relevancia para otros países. Probablemente yo creo que algo habría, porque de alguna forma hay un trabajo teórico ahí, pero lo más importante a mi modo de ver es que habría que empezar a ir desarrollando una mirada más teórica y no solo empírica sobre cómo se dan las relaciones entre redes sociales. Perfecto, gracias, ahí están los datos si quieren. Entonces tenemos un interesado en abrir links. Pues la pregunta va dirigida a, pues no sé quién pueda dar respuesta a ambos ponentes, creo que es abierto, pues 50 respuestas a ello, y es el caso, por ejemplo, lo que fue la primavera árabe, que se puede decir en sí que en Libia, en Siria, lo que desató en sí la revolución fueron las redes sociales, que hicieron la conexión. Entonces, ¿por qué elementos, igual la comparación es descabellada, pero ¿por qué no elementos como ese que desataron la primavera árabe? ¿Por qué no? Y en lo que dicen los compañeros, hay un descontento. La democracia no está satisfaciendo a sus ciudadanos. ¿Por qué las redes sociales
Si hay una conexión, conocemos el descontento, no estamos conformes, ¿por qué esa conexión no puede dar paso a un rompimiento, un quiebre en el gobierno? ¿Por qué no funciona tal vez de forma similar? ¿Por qué no puede ser de forma similar a lo que fue en Primavera Árabe? Igual digo, es descabellada la comparación por los contextos, claro, pero igual se pueden tomar elementos para esa construcción de revuelta tal vez. No sé, ¿quieres responder tú primero? Después yo tengo una apreciación. Yo diría, a mi modo de ver, la comparación es descabellada. El contexto de los países árabes es muy distinto a un contexto de países más democráticos. Y yo aventuraría a decirte que el descontento que hay en la sociedad de nosotros no es tanto contra el sistema democrático, sino que es contra ciertas autoridades, ciertos mecanismos de representación. En la Primavera Árabe lo que hay es un descontento con el sistema total. Y lo tercero que hay es que el sistema de medios fuera de las redes sociales también es muy distinto. En sociedades autoritarias tiende a pasar que los canales alternativos son más importantes porque son los únicos canales que tienen más credibilidad a la población, dado que los otros canales son básicamente controlados por el gobierno o por gente adscrita. Uno podrá discutir hasta qué punto son independientes, ¿no es cierto?, en los países de nosotros ciertos medios, pero claramente lo son mucho más que en sociedades más autoritarias, ¿no es cierto? Entonces, eso hasta el final, yo creo que me modo de ver muy distinto, pero por otra parte, igual, por ejemplo, en mi estudio se revela de que a mayor uso de redes sociales sí la gente tiene más predisposición, y en general, no solamente los jóvenes, recuerden que la encuesta era a nivel total de la población, entonces eso sí es parecido en esa parte, ¿no? Hay un tema ahí con el rol de la tecnología. Y bueno, mi apreciación también ya va más un poco a la parte cualitativa, que es lo que efectivamente yo he vivido como dirigente y por supuesto también como persona que utiliza mucho las redes sociales. Pues el ejemplo de España y también el ejemplo de Chile, por ejemplo, de utilizar el sistema penal como un aparato de control social, yo creo que ahí va la conexión para decir, y acá soy firme y claro de que efectivamente para mí, como estudiante y como ciudadano chileno, no es descabellado que efectivamente las redes sociales potenciaron esto. Nosotros con Camila estamos haciendo otra investigación sobre la plataforma de Facebook y de qué manera potenció el movimiento estudiantil entre los años 2006 y 2011. Y la investigación va muy bien porque efectivamente el poder organizativo y orgánico que se potencia con las redes sociales es increíble. El mismo compañero ahí de la Universidad Católica mostraba las cifras de que desde 2007, 2008 creo que era la estadística, hasta 2011 el incremento de utilización de redes sociales es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Y este es quizá ya el análisis un poco más, no sé si paranoico o predictivo que hago yo, es que todos estos estudios que estamos haciendo todos nosotros ya lo hizo la clase política y se dieron cuenta que efectivamente nos están sirviendo. ¿Y qué pasa en España y qué pasa en Chile? Que se están comenzando a hacer leyes que efectivamente, por ejemplo, el caso de España, tienen la facultad para utilizar el sistema penal para castigar con leyes, con cárcel o privado de libertad a la gente que incluso convoca a estas manifestaciones en las redes. O sea, todos acá utilizamos Facebook, todos acá sabemos que efectivamente tiene una de las herramientas que se llaman eventos, y que efectivamente el organizador del evento sale ahí. Entonces ellos se dieron cuenta efectivamente de esto y para mí sí es muy relevante lo que pasó en la Primavera Árabe. ¿Por qué? Porque ahí los que tienen el poder se dieron cuenta de que nosotros nos estamos empoderando de esto y es una herramienta muy poderosa. Esa es quizás mi apreciación. Yo tengo una pregunta a los compañeros, los ponentes de Chile, sobre la exposición que me pareció muy curioso y sobre el proceso de investigación. Ustedes son estudiantes, los dos son líderes del movimiento estudiantil en Chile como tal. Están haciendo una investigación del movimiento estudiantil en Chile. De una u otra forma, esa relación no anula esa objetividad o la neutralidad que busca la ciencia o la razón como tal. Es muy buena pregunta porque, claro, yo desde el 2006, desde que tengo 16 años que estoy involucrado en el movimiento estudiantil, ahora tengo 22 años y soy
dirigente estudiantil en mi universidad y claramente con el idealismo y con la pasión que trabaja sobre todo un dirigente, se tiende a sesgar mucho la objetividad. Entonces, ¿qué pasó? En mi experiencia personal llevo muchos años en esto, entonces uno tiende a evaluar otras posibilidades de cómo ayudar a la concientización de la sociedad y también al estudio de este tipo de fenómenos, que es muy poco el estudio que hay sobre el efecto, por ejemplo, de la opinión pública en las redes sociales y los movimientos sociales. Sin embargo, y acá es un poco ya rompiendo teoría y todo, yo siento que el paradigma el choque que se da entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa es que efectivamente la investigación cuantitativa, que es en base a datos, a números, no tiene la experiencia. Y la experiencia yo creo que es lo que más objetividad le ha dado este estudio. Porque efectivamente nos damos cuenta de que tenemos padres o tenemos familias que tienen miedo de que el hijo participe en política porque se mató mucha gente, y estamos ahora nosotros ya con una conciencia muy poderosa y muy fuerte de que efectivamente queremos participar, efectivamente queremos cambio, y de que la objetividad, como lo decía en la conclusión, se da mucho por la experiencia y por lo que ves tú. O sea, es inaudito que un país gaste un 11% en Fuerzas Armadas y prácticamente nada en educación. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Sí, una pregunta al profesor Valenzuela. En relación a su trabajo metodológico para recopilar información y todo, no sé si existe una distinción entre el seguimiento en el país y el seguimiento desde afuera. Posiblemente el seguimiento desde afuera no incluye movilizarse en la protesta misma, sino apoyar desde afuera. Y de pronto eso puede inflar un poco los datos. ¿Cómo seguimiento desde afuera? No te entiendo. Desde afuera del país, por ejemplo. Estamos hablando de la protesta de estudiantes en Chile, por ejemplo. Y la gente desde fuera del país también apoya la claro, pero ellos no aparecerían en mi estudio porque la encuesta era cara a cara en Chile. Entonces, pero cuando se hacen el uso de las redes sociales, como se lo está sobre ¿cómo hacen esa relación? ¿Cómo no te entiendo lo último? Cuando estudian el efecto sobre cuál es el efecto del Google Plus, de los estudios, la última tablita, cuando muestra la correlación, ahí estás haciendo esa expresión de desde dónde está el seguimiento mismo de la gente, o solamente lo estás tomando todo junto. No se pregunta el origen de dónde están tomando la información, por ejemplo. Eso no hay una variable. Yo más bien, en el fondo, la encuesta lo que trata de hacer es representativa a la gente que está en Chile y se informa. O sea, había preguntas sobre canales chilenos y medios chilenos, pero en términos de informarse, por ejemplo, a través de otras redes sociales, etcétera, ahí está tomado como la red entera. Si viene la información de dentro o de afuera, no está. No sé si se entiende, o sea, no sé si te respondo la pregunta. No, pensé que no sé, creo que no entendí bien que la información era lo que más los que están representando. Yo aprovecho. Era en general. O sea, la muestra no te entiende. La muestra es una muestra representativa de la población. Entonces se le pregunta si usted participa o no participó en la protesta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, cerca de un 30 o un 32% decía que en los últimos 6 meses había ido a la calle, por ejemplo, y etcétera. El otro 60 y tanto % no. Pero en los análisis están incluidos todos, porque la idea es ir viendo por qué hay gente que dice que sí y gente que no. Esa es como la variable que uno quiere explicar, y la explica a través de las actividades que esa persona ha hecho. Entonces hay gente que usa las redes sociales pero no participa. La pregunta es tratar de entender por qué ese que lo usa no participa. Entonces una de las variables está ahí que probablemente es porque no la usa para esos usos que yo les explicaba, ¿cierto? Como informarse, etc. Ese es un poco el propósito del análisis. Yo aprovecho también para, de pronto, una pregunta para aclarar la pregunta anterior. Al final propones también un análisis de contenido a los medios sociales, específicamente a estas redes. Eso ya está por fuera de la encuesta.
Entonces, eso no se ha hecho, eso es lo que yo digo que es lo que se debería hacer. hacer. Entonces, por un lado estarían los datos de una encuesta aplicada a nivel nacional a personas en Chile. Se les pregunta qué tipo de redes usan, cuánto usan las redes, pues, los parámetros normales de la encuesta. ¿Cómo relacionarlo eso con un análisis de contenido de las redes mismas? Se les va a... ¿Cómo saber en ese momento qué tipo de contenido estaban viendo estas personas de la encuesta? Y cómo poderle darle validez a los datos de un análisis de contenido que probablemente tenga unos tiempos muy distintos de recolección, y teniendo en cuenta que Internet es una cosa que está cambiando cada media hora, le cambia a uno la página que está viendo o el contenido que ellos están consumiendo. No sé si hay un reto metodológico ahí que me parece claro, interesante. hay un reto metodológico porque, claro, es mucho más fácil analizar el contenido de los medios tradicionales, los periódicos, o sea, por algo en nuestro área siempre se analiza casi siempre los periódicos en vez de la televisión, siendo que lo lógico sería analizar la televisión dado que tiene mucha mayor importancia y audiencia, pero hay un tema de horas de análisis, etc. Con las redes sociales hay un tema ahí, una tensión entre representatividad y disposición de los datos. La probabilidad de encontrar los datos está ahí, o sea, Twitter es público, Facebook hay un problema porque como son perfiles más privados, no necesariamente, y por lo tanto explica también, por ejemplo, la gente que ha hecho análisis de contenido normalmente usa más Twitter que Facebook. Ahí viene la pregunta, es difícil saber en Twitter si su usuario está en el país o no está, o qué cuenta sigue. Entonces quizás en vez de hacer una gran muestra representativa, lo que conviene hacer quizás un análisis más de caso. Por ejemplo, el caso de lo que hacía Jill, que no es un análisis de contenido, pero un análisis de redes sociales, lo que ella es parte, ¿no es cierto?, de una lista base que ella creó, ¿no es cierto?, este seed list. Luego tú vas viendo que son construyendo esta información según lo que va apareciendo, pero en algún minuto hay un grado de discrecionalidad de, bueno, yo tengo que partir por alguna parte, entonces habría que hacer esa decisión de cómo hacerlo. Pero una vez que tú eliges a quiénes vas a seguir para analizar, por ejemplo, hay gente que en Chile ha hecho, voy a analizar las cuentas de Twitter de los dirigentes estudiantiles, entonces solamente parto de eso. La pregunta es representativo lo que hacen ellos de lo que hacen el resto de los estudiantes? Probablemente no, porque hay una diferencia entre ser estudiante y ser dirigente, pero en algún minuto hay que partirte. Fíjate, yo creo que ahí hay un tema de que hay un desafío metodológico importante haciendo el análisis de contenido. Eso explica por qué yo presento encuestas y no análisis de contenido. Otra pregunta. Bueno, entonces agradecemos mucho su participación en este panel. Muchas gracias a los ponentes.